El diseño de esta remodelación será elaborada respetando un diseño minimalista. Se realizará en función de la construcción existente. Primero se debe conseguir una fotografía del plano catastral, porque tenemos que regirnos de las medidas registradas por catastro, pero además se debe realizar levantamiento en campo. Como consejo, a veces el plano catastral no posee cotas para saber las dimensiones de algunas medidas, pero podemos escalar a la fotografía importada en Revit, utilizando una cota de referencia para de esa manera obtener las medidas de algunas zonas que no están acotadas, gracias a que en el catastro la poligonal está a escala. Recomiendo modelar los muros primero, porque muchas familias de Revit utilizan los muros como anfitrión. Antes de empezar a colocar los muros, es necesario aclarar bajo qué niveles se van a ajustar la altura de los muros. En este proyecto, como son muros existentes, siguen el siguiente lineamiento. Hay muros que terminan en azotea y con un pretil de un bloque de 20 centímetros de alto. Hay otros que terminan en planta alta también, con un pretil de un bloque de 20 centímetros de alto. Y además se recomienda una profundidad de desplante de hasta 1 metro. Puede variar, pero prefiero colocar 1 metro de profundidad solo por anteproyecto. La ventaja de hacerlo desde este punto es que si por alguna razón nos equivocamos en la colocación de un nivel, Revit lo ajustará automáticamente. Lo que estamos diciéndole al programa es que la restricción de la base será desde la planta baja y tendrá un desfase de 1 metro hacia abajo. Por eso le colocamos número negativo, y de restricción de altura será hasta planta alta, y adicionalmente a partir de ella se desfasará 20 centímetros de alto. Cabe recalcar que esta manera de modelarlo aseguramos que los muros de planta baja coincidan con los muros de planta alta hasta la azotea. Como consejo, una vez modelado una parte o una gran parte, es necesario fijar los muros, como lo estoy haciendo, porque sucede que cuando modelamos mucho, puede que por accidente movamos algo sin que nos demos cuenta, y por lo tanto generará errores en las medidas reales que pretendemos realizar o respetar. Ahora, de la misma manera en que colocamos la restricción para la altura y profundidad de unos muros que llegan hasta la azotea, también ajustamos la altura de unos muros que llegan hasta la planta alta o segundo piso, incluyendo los 20 centímetros de pretil. El modelado de pisos y entrepisos, recomiendo hacerlo de hasta 20 centímetros de espesor en el caso de las losas de entrepiso y azotea, y además recomiendo para suelos de desplante de terreno a gusto, pero prefiero colocarlo de esta manera como se ve en la siguiente imagen, porque así no pierde muchas de sus propiedades de información. Para un anteproyecto es aceptable. La idea es hacer distinción entre cuáles superficies de entrepiso o suelos se encuentran en exterior e interior para que se pueda hacer una propuesta arquitectónica más eficiente o más BIM. Las losetas pueden descargarse y colocarse dentro de los materiales de Revit o se pueden utilizar algunos de los que trae el programa. Cuando se modelan muros internos, la mayoría de ellos deben estar enlazados con la losa de entrepiso o con el nivel menos el espesor de la losa de planta alta. A mí me gusta modelarlos restringiéndolos con el nivel de planta alta menos el espesor de la losa de entrepiso. Depende de cada quien. Lo hago de esta manera porque en Yucatán, México, la mayoría de las casas de fraccionamiento, las losas de entrepiso y azotea son de 20 con ligeras variaciones. Las posiciones de los muros
se determinan en campo y se colocan en el levantamiento. Es interesante comentar que a veces el plano catastral tampoco estará correcto, pero debemos basarnos con las medidas del catastral, ignorando en esos casos el levantamiento, con el fin de ahorrarse muchos trámites y a la vez facilitar el procedimiento para obtener la licencia de construcción. Es válido utilizar algunas fotos para aproximar algunas medidas en la posición de algunas ventanas. Para el modelado de ventanas se sigue lo siguiente: se debe establecer la medida de antepecho, la cual lo entiende Revit como desfase de la base, y la altura de la ventana, que sería la restricción superior, considerándolo como altura desconectada. El antepecho está, en función del nivel de trabajo, puede ser antepecho de planta alta o de planta baja. Las ventanas se pueden colocar usando muro cortina, sobreponiendo los muros de mampostería, y el muro cortina cortando uno sobre otro. Además, tiene la facilidad para crear paneles ajustables a cualquier medida. En cambio, si usáramos una familia de ventana bien detallada, por lo general no están bien detalladas, y tienen muchos errores al ajustar sus medidas y formas a una solicitada. Si por alguna razón colocan una altura de antepecho lo suficientemente alta, no aparecerá en la vista de planta de Revit. Para solucionarlo, presionamos sobre el muro donde se haya colocado, y colocando el comando bequis se aislará el muro y podremos cortarlo desde el 3D. Al colocar las puertas, observen algo interesante. La mayoría de las casas para remodelar en Yucatán, las puertas y ventanas poseen el mismo nivel de altura terminada, por lo que recomiendo ajustar las medidas de las puertas para que se mantengan a este nivel de altura terminada, tanto para las ventanas como para las puertas. Por ejemplo, las ventanas terminan a una altura de nivel de piso de 2 metros y 20 centímetros, por lo que la altura, la puerta, es la misma también. Para las puertas, se pueden optar por descargar una familia en Revit, normalmente, si está bien hechas, y sus parámetros también. La elaboración de escaleras se modelará utilizando el modo boceto y respetando lo más posible, pero no exacto, las medidas obtenidas en el levantamiento por simplicidad. En este proyecto, no tiene un impacto arquitectónico considerable, debido a que el cliente no le gustaría hacer unas nuevas escaleras por los costos que éste tendría. Normalmente, tenemos que ajustarnos a las necesidades económicas y arquitectónicas del usuario. Antes de ajustar las medidas de la escalera, me gustaría comentar algo interesante que sucede con las escaleras de Revit, cuando la altura entre niveles es demasiado alta y las escaleras tienen una contrahuella restringida muy pequeña. Se bloqueará este ajuste importante, que es el número de huellas real y el deseado. Esto sucede porque Revit no puede generar en este caso altura de contrahuellas demasiado altos para alcanzar el nivel deseado con el número de escalones dibujados. Para corregir esto, se pueden hacer dos cosas: dibujar más escalones para alcanzar el nivel, o bajar el nivel de referencia de altura, como es este caso. Cuando se haga este ajuste, debido a los parámetros de la escalera, ahora podrá editarse el número de escaleras reales. Hago notar en este apartado que si el número de escalones deseado es igual al real, entonces Revit realizará un ajuste de altura de contrahuellas para que el escalón final sea el correcto. Recalco que, si siguieron el proceso que les mostré en el modelado de muros, ventanas, etc., al realizar el cambio en los niveles,
Lo que sucederá es que las alturas de los muros exteriores, los muros internos, las posiciones de las ventanas, profundidad de desplante, etc., se ajustarán automáticamente sin problemas. Revit ajusta la altura de la contrahuella a través de las contrahuellas deseadas, y no de la dibujada. Por ejemplo, si colocamos como la deseada 16, hará un cálculo diferente en el tamaño de las contrahuellas. Así también tendrá un tamaño diferente a que si fuera 15 o 14, como puede observar en estos ejemplos. Cuando levanto un baño me gusta hacerlo de esta manera sencilla. Realizo un tipo de muro en Revit, con espesor de 1 centímetro y de material de loseta. Lo coloco a una altura de 2 metros, esto con el fin de tener modelado algo antes de realizar las propuestas. Y de la misma manera utilizo familias sencillas de Revit de excusado, monomando, regadera, grifo de baño y lavabo. Estos a cuestión de gusto. ¿Por qué de esta manera? Porque lo que tratamos de realizar es un bosquejo sencillo, que en términos de tiempo nos ayuda a identificar las ubicaciones principales de los elementos del baño, para posteriormente entregar al cliente alguna propuesta de baño diferente. Para colocar elementos especiales con formas geométricas abstractas, me gusta utilizar modelos genéricos. Por ejemplo, modelaré esta columna con modelos genéricos, solo extruyendo un rectángulo y colocándole un acabado blanco. Para modelar cocinas, recomiendo utilizar modelos genéricos para que de esa manera se pueda construir de manera más precisa, en función del espacio que tenemos, una cocina integral adecuada a las características particulares de la obra. En este momento, solo colocaré una cocina sencilla, esquemática, como levantamiento no detallada, y usando una tarja sencilla de Revit esquemática también. Una vez realizado el modelado del levantamiento, empiezan las propuestas para el diseño del anteproyecto, haciendo énfasis de que como anteproyecto tenemos que realizar una propuesta preliminar, y junto con el cliente y nuestras habilidades de diseño, iremos poco a poco afinando el anteproyecto, para así realizar el proyecto ejecutivo. Copiar varios modelos como hago yo ayudará a que no se sienta vacío la zona y le dará un poco más de realismo. Recomiendo realizar una copia del proyecto, a partir de ahora, por si tuviéramos un error o se dañara el archivo. El cliente nos solicitó una fachada nueva moderna y un cuarto con su propio baño, así que ahora dependerá de nuestras habilidades de modelado. Yo lo realizo usando la metodología explicada anteriormente. Pasaré rápido el proceso y me detendré en los puntos claves de mi flujo de trabajo.
Para el modelado de pisos, recomiendo tener cargado previamente los materiales que proporciona Enscape y colocarlo sobre las familias de suelos como estos ejemplos. Si no les gustan los materiales que se encuentran en el catálogo, pueden descargarse fácilmente desde varias páginas de internet. Recomiendo utilizar las siguientes páginas gratuitas: Quixel, la página oficial de Interceramic y la de MCP. Estas dos últimas tienen la ventaja de tener los precios y modelos reales disponibles para la ejecución del proyecto de obra. En este momento empezaré a realizar un marco para colocar las celosías. Como me estoy basando del siguiente catálogo, será necesario que realice un vano para la colocación de las celosías, con medidas múltiplos de 25 centímetros para que pueda colocarlo con exactitud. Cabe aclarar que tengo una familia paramétrica de celosías para realizarlo más fácilmente. Si les gusta esta familia que estoy usando, puede compartirse para cualquier proyecto. En este punto, menciono la falta de vegetación en esta casa levantada. Como diseñadores, traten de mejorar el diseño, combinando áreas verdes con la fachada y el patio para obras existentes, porque la mayoría de las remodelaciones en Mérida, Yucatán, son de casas de Infonavit y poseen el mismo patrón de dejar áreas verdes en la fachada y patio trasero, para realizar un diseño barato en la remodelación. Como consejo, recomiendo colocar ventanas en las posiciones de las ventanas originales con el fin de no dañar la estructura existente y se ahorra el hecho de demoler demasiado. En esta época está de moda realizar modelos minimalistas. Tratar de ambientar lo más posible el anteproyecto en Revit, por ejemplo, colocar una banqueta, asfalto de calle y vecinos para darle más realismo. Hasta ahora el diseño se está realizando usando los métodos ya presentados. Ya se tiene una gran parte del modelado, ahora se puede cambiar algunos tipos de suelos realizados solo con cambiar el tipo en las propiedades, y tendremos el proyecto de una manera más paramétrica. Coloco los zoclos de esta manera primero. Creo un muro de 1 centímetro de espesor y ajusto su altura a 10 centímetros sobre el nivel seleccionado a través de sus propiedades de ejemplar. Y a partir de ello me pongo a dibujar a exterior y voy rodeando el perímetro de los muros existentes. Recomendé desde el principio que es mejor ir fijando el modelo previo para no generar errores de colisión entre muros. Para la realización de la herrería prefiero usar muro cortina y ajustar sus parámetros creando un tipo de muro cortina que permita dibujarla o modelarla con mayor facilidad. Ahora destine este portón usando los montantes que posee Revit. Observen que con las características del muro cortina que le he colocado, solo con dibujar las rejillas, automáticamente se coloca el montante. Y es que también se pueden parametrizar la cantidad de montantes que debe tener tanto en vertical como horizontal. Observen cómo va dando forma el diseño de esta fachada. En este momento voy a darle color a las celosías, que puede ser del que uno quiera. En este caso, por precio, lo dejaré gris, que es el más económico. Siguiendo con el modelado de herrería, le daré estilo pergolado. Está de moda actualmente.
Se procederá a colocar un volado de herrería en la fachada del proyecto, procurando colocar medidas que permita el ayuntamiento acerca de volados en la vía pública. Se utilizará perfil H, tomando de referencia el nivel de planta alta en su colocación. Al realizarlo como lo estoy haciendo, se debe hacer énfasis en que cuando se dibuja una trave estructural, este se coloca debajo del nivel, seleccionando utilizando la parte superior de la viga como referencia. Lo colocaré a 30 centímetros sobre el nivel de trabajo. Para realizar la correcta unión de traves de acero, Revit posee una herramienta de recorte por denominada inglete, que es la conexión de dos traves contiguas. Para poder utilizar esta herramienta de acero, se debe seleccionar las dos traves en cuestión y después ir a la pestaña de acero en el apartado de inglete, y pulsando este icono, podrán notar que la unión estructural se realizó de manera automática. No coloque placas, porque se pretende embeber en el concreto durante su construcción, sin embargo en el detallado se debe colocar. En este momento, colocaré un falso plafón de bambú ligeramente sobre el patín de la viga de acero, como puede observarse en este detalle. Finalizo con el pergolado colocando el material en las traves metálicas como se encuentran unidas. Basta con seleccionar una y con Tab, cliquear, hasta que seleccione todo el conjunto. Selecciono el acabado de membrana epóxica, ojo como acabado. No será el material real, sino como acabado solo para la visualización arquitectónica. Se puede observar que está quedando genial. A partir de acá, se puede empezar con el diseño de cocina, respetando el área existente. Recomiendo usar modelos genéricos y modelando in situ, porque en algunos casos, de que se descarguen familias de cocina, no encajarán en el espacio existente, y en muchas ocasiones dichas familias poseen muchos errores, por lo que recomiendo modelar in situ cómo se va a realizar. La clave para modelarlo rápido es entender que cuando realizamos extrusión podemos dibujar su contorno como lo estoy haciendo, pero tomando como referencia el nivel de trabajo, para después poder dibujar, de manera rápida, la meseta, los gabinetes y el realce. Lo que hay que entender es que los niveles medido, a partir de la superficie de trabajo, son lo que determinan su espesor. En Mérida normalmente se construyen de concreto, o puede ser de placa de granito, o mármol, o también de ambos, como es en este caso. Una manera rápida de realizar el gabinete es copiando el elemento seleccionado y pegándolo en el mismo sitio. Después le asignó sus niveles superior e inferior. Le creó un parámetro de tipo de material y le asignará un nombre de G de gabinete. Se puede observar que ya he realizado los parámetros de tipo para el realce y la meseta, y también se han asignado, ya seleccionado el gabinete inferior, copio y pego en el mismo sitio, y cambio sus niveles de extrusión inferior y superior. Para que me entiendan mejor, los niveles superior e inferior son los que delimitan el espesor y la trayectoria de la extrusión. Por ejemplo, para el realce, su límite inferior es 0 centímetros, y su límite superior es de 10 centímetros. Para el gabinete inferior, su límite inferior es de 10 centímetros y su límite superior es de 80 centímetros. Y así sucesivamente con los demás, como se puede observar en esta imagen. Sí realizaron los pasos correctamente. Proceden a colocar el material, editando el tipo de este modelo genérico. Usaré para los gabinetes PVC pintado en verde, pero realmente no importa cuál color tenga. Lo importante es que sepan que
que independientemente del color que elijan podrán cambiarlo sin ningún problema. A la meseta le colocaré cuarzo con vetas grises. En este punto se puede empezar a colocar algunos muebles de cocina, como puede ser la campana de cocina, y también un horno. Estos Revit lo tiene en su repertorio de familias, equipos especializados, equipo doméstico, alta calidad. Observen cómo se interceptan el modelo genérico y la campana. Ahora, con ayuda de la extrusión vacía, podremos hacerle una abertura para la campana y también dibujar los cajones de los gabinetes y sus delimitaciones, editando el modelo genérico modelado in situ. Como estoy utilizando Enscape, suelo usar sus muebles de cocina, porque considero que tienen la calidad lo suficientemente adecuada. Selecciono su tarja y su monomando de cocina. Empiezo a dibujar las jaladeras de los cajones de los gabinetes. Usando extrusión vacía, uso un plano de trabajo seleccionándolo, y a partir de él, hago un perfil aproximado de la jaladera con un radio de 2 centímetros. Comento que en esta fase puede hacerse sin exactitud. La idea es tener una representación arquitectónica sencilla, y como muchas veces pasa, el cliente es muy indeciso, por lo que se deberá ir afinando junto a los requerimientos del cliente. Ahora, con el fin de realizarlo más rápido, copiaré la cocina y lo pegaré al nivel de planta alta y realizaré los closets y mesetas de baño a partir de él. Es la misma metodología, solamente iré ajustando los niveles superiores e inferiores, e iré borrando lo que no necesite. Observen ahora. Está todo de una pieza. Eliminé el gabinete superior de cocina y lo demás. Son solo ajustes pequeños haciéndolo. De esta manera se ahorra tiempo. Ahora miren la simpleza en la construcción de este gabinete de baño. Nos ahorramos el tiempo de asignar los materiales. Solamente ajustamos los niveles superiores e inferiores de las extrusiones. En este punto no hay mucha explicación, solo copio estos modelos genéricos a las zonas donde se necesiten y ajusto las medidas. Consecuentemente ahora, es ir detallando los acabados de los baños, eligiendo puntos donde irán nichos, lambrines y posición de muebles. Enscape tiene buenos muebles de baño, pero depende de cada quien, cuál le guste más. Un detalle muy peculiar son los nichos de baño. Ellos se realizan modelando in situ una extrusión vacía sobre el muro, donde se colocará y se corta su intersección.
Procederé a realizar los nichos de los demás baños y su ambientación. Y con la herramienta de pintura de Revit se pintan sus caras. Así es como lo hago. Hasta este punto, no se ha realizado ningún cambio en las escaleras modeladas. En este caso en particular, el cliente no quiere invertir en una escalera nueva, por lo que no tiene caso andar realizando modificaciones en la escalera. Sin embargo, cuando sucede el caso se debe aislar el elemento y pintar con la herramienta de pintura de Revit sus huellas y contrahuellas en la escalera. Ya a partir de ahora se puede ir ambientando. Pueden cambiar los materiales de algunos acabados, colocar más armarios, etc. Ahora colocaremos las luminarias y los ventiladores de plafón. Se recomienda ir al navegador de proyectos y seleccionar plantas de techo, y desde allá colocar las luminarias y ventiladores. Existen familias buenas para estos. Recomiendo visitar las páginas de Beam Object y Archie Products. Cuando descarguen algunas familias, traten de buscar las más fácil de conseguir en el mercado. Por ejemplo, elijo siempre la lámpara plafonera Tecnolite y también la lámpara de sobreponer Tecnolite. Lo mismo con los ventiladores, busquen los más parecidos que puedan conseguirse. Por ejemplo, estos que les mencioné y que estoy colocando en el proyecto, es fácil de conseguir en Boschito, Niplito y Home Depot. En las cocinas, nichos de baño y repisas de algunos closets, pongo tira LED para darle un efecto de iluminación más impresionante. Esta parte la pasaré rápida. Es simplemente colocar tira LED a discreción. Como buen efecto de iluminación se coloca tira LED detrás de los espejos para darle más estilo. Los nichos se tienen que asignar el material usando la herramienta de pintura de Revit para seleccionar las paredes del nicho. Cuando esté hecho recomiendo aislar el nicho con el comando BX y sacan una copia del 3D y lo nombran como quieran por sí. Requiere hacerse un cambio de acabado, sea más fácil localizarlo. Algo que tengo que comentar es que si el proyecto tiene muchos elementos, el programa empezará a saturarse de información y por ende empezará a disminuir su velocidad. Recomiendo bajar la calidad del render a media durante la ambientación, porque si no el ordenador se volverá demasiado lento y podría cerrarse solo. En este momento agregaré más armarios y cambiaré el material de las puertas. Usaré los muebles de baño que trae Enscape. En este momento, solo colocaré el monomando y el ovalín.
Una vez colocado, todos le pongo a aceptar y listo. Después ajusto unos pequeños detalles y quedará listo. Hasta este punto, ya tenemos modelado todo. Procederé a ambientar parte de la zona, copiando y colocando algo de vegetación hacia los vecinos, para de esta manera poder darle más contexto a la escena. Recomiendo sacar una copia del proyecto a partir de ahora, porque como sucede en AutoCAD, a veces se puede dañar el archivo por sobrecargarlo demasiado, o por si algún motivo se va la corriente podrían perder su avance, con todo lo ya modelado. Muchos arquitectos lo exportan así, lo exportan a Vire o 3D Max. La verdad, como se trata de una remodelación sencilla, pues la verdad para ganar tiempo, prefiero realizarlo en Enscape, ya que los tiempos de entrega para una remodelación son más cortos que para un diseño de casa nueva. Y si se dieron cuenta, la parte más tardada es la del levantamiento, que consistió pasar toda la información a Revit. Cuando se coloca como acabado principal de manera correcta en los muros y se modelan los muros principales. Entonces, si cambiamos el color de dicho acabado o textura, realizará el cambio en todo el proyecto, de manera casi instantánea, y pues nos da la facilidad de presentar el proyecto con cualquier color o textura que al cliente le guste. Empezaré a colocar algo de vegetación en la fachada para darle un poco más de realismo a la escena. Algunas plantas como esta poseen una gran altura. Sería mejor cambiarle de escalado a través de sus propiedades de tipo. Esto se realiza a tanteo, prueba y error, porque desgraciadamente, algunos objetos de Enscape no tienen colocado de manera correcta su escalado, o en el peor caso, ni tiene escalado. Ya después de colocar la vegetación, empezaré a colocar algunos objetos como vehículos y algunas macetas. Tratar de que los colores de los vehículos sean neutros como gris o blanco. Se puede realizar una captura de la escena para su posterior renderización final. Es más sencillo que conforme vayan decorando, se empiece a realizar algunas capturas de escena para su posterior renderización. Se puede realizar buenos efectos de luz y sombras a través de las herramientas que posee. Enscape me gusta colocar en renders de fachadas y terrazas uno de día y otro de noche, para que se vea los destellos de luz de algunas lámparas o arbotantes. Enscape tiene la ventaja de que si usas Revit poseen las lámparas su propia luz que pueden agilizar los tiempos de entrega, porque nos ahorra el tiempo de ir colocando uno por uno los destellos de luz. Pasaré rápidamente el video porque realizaré algunas capturas de escena. A partir de acá, se debe comentar algo interesante,
debido a que el espacio en sí es muy pequeño. Necesitamos ajustar el campo de visión. Lo bueno que Enscape nos permite crear preajustes visuales para ahorrar tiempo. Recomiendo crear 3, uno para espacios pequeños con un campo de visión grande, otro para espacios grandes con un campo de visión pequeño, y otro para un campo de visión normal que se podría entender como el mediano. El campo de visión lo que hace es ensanchar la vista, dentro o fuera del espacio de trabajo, usar de manera incorrecta. Esto podría causar deformidades. En la foto se recomienda ser discreto con él. Lo que procede ahora es a criterio de cada quien. Lo pasaré rápido, ir decorando. Depende del estilo que se pretenda adoptar. Si es minimalista, colonial, contemporáneo, etc. La calidad del render depende de la calidad del modelado y de la calidad de materiales importados. Recomiendo descargar las texturas con un tamaño de 4K para de esta manera obtener un mejor render. Hablando de Enscape, lo recomiendo mucho. Ayuda a realizar los renders más rápido. Ahora todos los clientes que he tenido están satisfechos de mi trabajo, relación calidad y tiempo. Este video no es un tutorial, sino la metodología o flujo de trabajo que tengo en la realización de mis proyectos. Ahora, una vez terminado de realizar la decoración y haber capturado algunas escenas, procederé a renderizar. Antes debemos ir a ajustes de visualización y colocar calidad ultra. Lo bueno de Enscape es que tiene una función para renderizar por lotes, lo cual nos permite realizar grupos de fotos, en vez de uno por uno las fotografías. Una vez seleccionado las fotografías, se debe seleccionar la carpeta de destino y esperar a que se rendericen las fotografías. Recalco que las fotografías se pueden omitir si tienes una buena laptop para presentar. Sin embargo, en algunas ocasiones, sí conviene sacar algunas fotografías en vez del recorrido virtual, porque si por ejemplo toca diseñar un departamento de 3 o más pisos, o tener muchos metros cuadrados de construcción, entonces será difícil que la computadora pueda trabajar con un proyecto tan grande. Este proyecto fue uno sencillo, con un poco más de tiempo. Se puede obtener un diseño más detallado. Espero que les haya servido. Me gustaría leer sus comentarios acerca de mi flujo de trabajo. Sin nada más. Por el momento, me despido. Saludos.